casa, Señor, te necesitamos. Yo y mi casa, Señor, anhelamos conocer más de ti. Yo y mi casa, Señor, necesitamos y que nos impregnes más y más de tu Santo Espíritu, que nos hagas en verdad esos hijos e hijas, esos templos tuyos, esa ofrenda viva de olor fragante para ti, que te honra con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, lo que hacemos, en lo que participamos, Señor, a lo que renunciamos, Señor, por ti, Padre. Por favor, Espíritu de Dios, glorifícate en esta mañana. Cautiva todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que en verdad seamos, Señor Dios, esa ofrenda viva para ti, Dios. Que seamos esos hombres y mujeres, esa iglesia, Señor, que tú esperas encontrar en tu pronta segunda venida, esa iglesia de fe, esa iglesia que te ama por sobre todas las cosas, esa iglesia que te ama con la humildad de nuestro corazón, con la obediencia, Señor, a tu palabra y con el gozo, con la paz, Señor Dios, en la que vivimos sin importar la circunstancia que estemos atravesando, porque en ella estás tú, Padre. Cualquier circunstancia, Señor, que llega a nuestra vida, Señor, ahí estás tú, Señor. ¿Cómo no vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Pero también con ese gozo, Señor, y la esperanza, Padre, y la certeza de que no estamos solos, Señor, y que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre, y más cuando nos acercamos a ti, Padre, como en esta mañana, precioso Dios. Gracias te damos, eterno. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este tiempo, por tu presencia, por lo que tienes preparado para nosotros, porque sabemos que cuando venimos a ti, Señor, tú preparas, Señor Dios, mesa para que nos sentemos contigo, Señor, como en esta mañana. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Podemos sentarnos? Y vamos a mirar en esta mañana algo bien hermoso. Y además de hermoso, útil, fructífero, como todo lo que proviene del Padre para con nosotros. Y miremos lo que el Salmo 35 nos enseña. Ay. Tenemos el Salmo 35. Amén. Dice el Salmo 35, yo lo estuve mirando en una versión muy linda. Bueno, toda la palabra en sí es linda, pero leámoslo todos, amén. Dice, ay, mentiras que no es el 35, es el 34, no sé por qué dije 35. Amén, dice la protección divina. ¿Quién cree que necesitamos eso? Amén, amén, yo la necesito. Por eso hablo de que hoy es algo bien especial, como cada tiempo que estamos en la presencia de Él. Dice la palabra allí, dice, Dios mío. Ahora, miremos que este salmo fue dado por David en un tiempo muy, pero muy difícil de su vida, en una circunstancia de esas que, yo no sé, usted refiérase o váyase al momento más difícil que usted considere que haya atravesado en esta vida. Ahora pueden ser varios, pero al igual que David en ese momento, que era un momento muy difícil, él nos enseña a cuál debe ser nuestra actitud. Amén. Y dice allí el Salmo 34, dice, Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti, todo el tiempo te bendeciré, mis labios siempre te alabarán. Y dice, ustedes los humildes oigan esto y alégrense conmigo.
Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Tan bello, tan chévere que es cuando uno siente que el Señor le responde, ¿verdad? Ahora Él siempre responde. Dice, el 5 dice, los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verá que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Vengan conmigo, queridos amigos, préstenme atención, voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. ¡Wow! Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca. ¿Para qué? Para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza, a los desvalidos. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas. ¿No les da esto paz? Yo no soy Señor, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? ¿O por qué se siempre viven problemas? Porque somos del Señor, ¿sí? Pero aún así tendremos problemas, circunstancias difíciles, pero Él los ayuda a vencerlos. Esta es la diferencia. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Oh Dios, menos mal que podemos estar tranquilos, el Señor hace justicia. Dice Dios, ahí en el 22, dice, Dios siempre, ¿qué? Salva a los suyos. Los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. O sea, cuando nosotros vivimos circunstancias difíciles, ¿cierto? No es que estemos siendo castigados, no. Es que estamos siendo preparados, entrenados, procesados, formados. Estamos creciendo. El castigo no es para nosotros, porque confiamos en el Señor. Cuando dependemos de la obra, si no, si somos necios, si no confiamos en Él, pues claro que sí. Habrá castigo como cuando el niño desobedece al papá, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña este salmo? Y en el versículo 1 al 3 podemos ver fácilmente, ¿cierto? Que no dejemos nunca de alabar a Dios. El ambiente en que David compuso, declaró este salmo o proclamó estas palabras. Yo no sé si David era consciente en ese momento de lo que él decía o hacía para este tiempo iba a ser un arma o un instrumento de bendición para nosotros. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto era lo que él experimentaba en su vida y por lo cual lo declaraba. ¿Y qué experimentaba David? Siempre esa necesidad de alabar y de glorificar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Puesto que este salmo fue escrito bajo circunstancias en un tiempo de David muy difíciles. Estaba frente a Abimelech, un rey, como todos aquellos que no eran reyes conforme al corazón o que estaban para servir o honrar a Dios, sino para hacer su voluntad. Un rey duro, un rey pagano, un rey mezquino, un rey violento. Entonces, pero a David
O sea, no quiere decir que él hubiera dejado de sentir miedo, angustia o temor, no, como hoy nosotros lo podemos experimentar ante circunstancias difíciles, pero la diferencia es la actitud que toma David, y la actitud que él toma es de adoración, de alabanza, de buscar su Dios, de rendirse a él, de proclamar su confianza, su dependencia de él. Entonces, porque una cosa es alabar a Dios cuando estamos en momentos chéveres, ¿cierto? Cuando todo está en bendición, entre comillas, cuando de pronto no hay dolor físico, cuando no hay bancos encima de uno, señora, va a perder su casa, ya lleva cuántas cosas, o su crédito, qué sé yo, o la enfermedad de un pariente, o aún el desprendimiento de un ser humano, ¿verdad? Ahí sí es cuando somos probados si en verdad mi alabanza está de continuo para con Dios. Y no solamente para que seamos probados, sino que dependiendo de eso es lo que vendrá más adelante. Porque si así lo hacemos como David, es una señal de que confiamos, de que dependemos únicamente de Él. Amén. Entonces la alabanza o nuestra alabanza debe estar basada no en la circunstancia, sino en lo que es Él. ¿A quién adoramos? ¿Quién es ese Dios en el que, al que glorificamos y exaltamos y buscamos? Aún en los momentos difíciles. Amén. Ahora, si nosotros tenemos claro por qué es que lo alabamos, no lo vamos a dejar de hacer cuando las circunstancias nos presionan a otra cosa. ¿Y por qué alabamos a Dios? Yo me pongo a pensar a veces, o sea, porque es que uno a veces entra como en un estilo de vida, en un rol de vida, que a veces no se han dado cuenta, uno está cantando algo porque se supone que el canto es una manera de alabar a Dios, pero uno ni siquiera se está escuchando lo que está cantando, ni está pensando en eso. Pero para nosotros debe ser muy diferente lo que genere ese canto, esa alabanza, esa proclamación. Y es que lo hacemos porque lo amamos. Porque lo amamos. Más que por lo que necesitamos o esperamos de Él, es porque lo amamos. Esa alabanza es a la que al Padre le agrada. Y si le alabamos porque lo amamos, no nos va a importar en dónde estemos, ni cómo estemos, ni acompañados de quién. Porque a veces hasta nos avergüenza, ¿cierto? La alabanza que podemos estar declarando para con nuestro Dios. Y como, ¿por qué? O sea que en ese momento lo dejamos de amar. No, nuestra alabanza tiene que ser de continuo. Del versículo 4 al 7, este salmo nos enseña que necesitamos buscar a Dios en medio de nuestras circunstancias de desesperación, de angustia, de temor. Necesitamos buscar a Dios. Y David fue honesto con Dios, como nosotros necesitamos ser. Porque es que a veces nos revestimos de una arrogancia, de una soberbia espiritual. No, es que yo soy la pastora. O sea, yo ya no tendría que estar teniendo temor, ni tristeza, ni depresión. No, y mucho menos que me vean mis discípulos o la iglesia o mi esposo que me ve día y noche. No, ¿sí? Y nos revestimos de un orgullo, de una arrogancia, de una soberbia que para nada proviene del Espíritu. David tuvo esa integridad, fue honesto, le dijo, Señor, tengo miedo, estoy angustiado, ayúdame, te necesito. Y exponer con libertad, ¿sí? La condición en que me encuentro, porque esa será la única alternativa que tengamos para salir de ahí. Pero si vamos con mentira, con hipocresía, con religiosidad, ¿sí? No, es que yo soy fuerte, yo soy una mujer espiritual, yo soy un hombre espiritual, eso, a mí todo me resbala. Mentira. Si este hombre que era conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, que le creía, ¿cierto? Tenía circunstancias o momentos de
tanta desesperación, ¿cuánto más nosotros, cierto? Todos estamos expuestos a eso. Así que no nos avergoncemos, y mucho menos delante de Dios, porque como cantábamos hace poco, Él todo lo conoce de nosotros. Porque cuando Él mira nuestro corazón, Él sabe lo que hay ahí. Cuando mira nuestro ser, Él conoce todo. Entonces, ¿como para qué adoptar actitudes que a la verdad no son es más, no manifiestan que en verdad confiemos y dependamos de ese Dios? Amén. Entonces, así como David decidió dirigirse a su Dios, ¿sí?, porque él sabía que allí iba a encontrar esa ayuda, ese pronto auxilio, esa respuesta, ¿cierto? Y lo logró. O sea, por eso lo comprueba, y como lo comprobaba, por eso está registrado aquí. Cuando decíamos, sí, qué chévere, es que Dios escuche mi oración y me responda. ¿Sí? Ahora, es muy diferente que Él responda lo que yo quiero y no lo que en verdad necesito. Entonces, porque es que eso es lo que pasa a veces, que como no nos responde lo que yo quiero, entonces creemos que es que Él no nos respondió, pero mentira, sí, Él respondió. Lo que fue, esa era la respuesta de Dios. Amén. Entonces, pues, si nosotros tenemos esa decisión, esa actitud de buscarlo a Él en las circunstancias de desesperación, pues, Él va a hacer. Y si lo hacemos, que lo hagamos con la certeza de que Él nos va a ayudar. Lo tercero que podemos aprender ahí, pues hay tantas cosas que quisiera. Ahora, nosotros podemos tomar varios caminos en el momento de la desesperación y de la angustia y de la preocupación y del temor, bueno, qué sé yo, póngale el nombre, usted que lo identifica en su vida, ¿cierto? Podemos tomar varios caminos, seguro que sí, pero si tomamos el camino correcto, Él nos va a librar. Dice ahí el versículo 7, dice que es muy lindo, y, o sea, para mí es parte de mi oración. Y quienes me escuchan o quienes comparto este tiempo de oración saben que es verdad, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, ¿cierto? Esa tiene que ser mi seguridad. Si yo acudo a Él, yo tengo que tener la certeza que es su ángel, que Él acampa alrededor mío y me defiende de todas las acechanzas del maligno. Lo tercero que podemos aprender es que nosotros no podemos perder la esperanza. Esa esperanza que nos genera conocer esa bondad de Él. O sea, que jamás perdamos de vista que la bondad de Él es una bondad no solamente eterna, sino abundante. Y nos lo ha comprobado. Es que, ¿qué más demostración de su bondad? Que se entregó a sí mismo, el Padre entregó a su Hijo, el Hijo entregó su vida, todo por nosotros, a cambio de nada. ¿Qué iba a recibir? ¿Será que todo lo contrario? ¿Qué recibió el Señor Jesucristo cuando vino a nuestro campo natural, a la humanidad? Menosprecio, rechazo, vituperio. Entonces, no, pero la bondad de Él es tan grande, no hay nada que se haya reservado ni se quiera reservar, que no nos quiera entregar a nosotros en ese perfecto amor. Entonces, no podemos perder esa esperanza nunca. Así estemos en el momento que nos pareciera, porque yo lo sé, a veces uno cree que circunstancias difíciles que viven son las más injustas de la vida. Para conmigo, para con aquel que amo, qué sé yo. Pero no, si pensásemos en eso, entonces es porque estamos dudando de la bondad de Dios. Entonces, pero ¿cómo experimentar esa bondad si no buscamos de la presencia de Él? El buscar la presencia de Él, como hablábamos al comienzo, debe convertirse en nuestro estilo de vida.
todo el tiempo busquemos la presencia de Él cuando todo vaya bien, cuando las cosas estén como grises, cuando estén oscuras, cuando pareciera ya no haber esperanza. Ahí es cuando más todavía necesitamos buscar de su presencia, ¿cierto? Porque a la verdad la fuente de nuestra fortaleza es la presencia de Él, es la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. David aquí termina confesando que Él es bueno y por eso nuestra confianza está en Él. Amén. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? 1, 2, 3. Bueno, cuando nosotros, como estamos recibiendo aquí un consejito, una instrucción que sería muy útil para ponerlo en práctica cuando estamos viviendo momentos difíciles, entonces es bueno que nosotros nos hagamos ese ejercicio, esa terapia. ¿Cómo he reaccionado yo en esos momentos de dificultad, de angustia, de desesperación, de miedo, qué sé yo? ¿Cómo hemos reaccionado, sí? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos sentimos afligidos? ¿Buscamos a Dios? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos sentimos abusados, maltratados, cuando nos sentimos menospreciados o cuando nos sentimos débiles en nosotros mismos, ¿sí? Cuando de pronto llega alguna enfermedad o algo, ¿cómo reaccionamos? Porque de esto va a depender que nosotros vayamos comprobando que tenemos esa protección divina. Cuando nosotros buscamos a Dios y salimos de esa, vamos a tener claro quién fue el que nos sacó de allí. ¿Quién fue el que restauró mi estado de ánimo, mi estado físico, mi salud, mi cuerpo, mis relaciones, mis finanzas, mi hogar, mis hijos? ¿Quién? ¿Sí? Tenemos claro que fue Él y no nos otorgamos eso. Es que yo soy un pilo, David hubiera podido hacer eso, ¿cierto? Era un hombre que desde el comienzo, por su condición de ser un hombre que confiaba en Dios y que era valiente a pesar, dicen, yo no lo vi, no lo alcancé a conocer, que era pequeño, que era menudito, pero generaba, expedía una esencia de autoridad, de valentía, por lo cual lideraba y muchos le seguían, ¿cierto? David hubiera podido llenarse de arrogancia. No, yo esta me levanto, a mí nadie me mata, yo, qué sé yo, ¿sí? Yo soy un pilo, yo soy un vivo, yo ya tengo experiencia, yo ya he lidiado estas cositas, ya a mí esto no me queda grande. Nunca, ¿sí? David nos enseña que siempre su fuente para todo, de provisión para lo que necesitaba, o sea, llámese fuerza, allí estaba delante Abimelech, ¿cierto? Y él se atrevió a pedirle pan para sus soldados porque estaban huyendo de las garras de Saúl, tenían hambre, llevaban muchos días siendo perseguidos, y él se acerca a Abimelech y le pide pan. Y le dice, yo no tengo pan, solo tengo el pan santo. No importa, ese es el que necesito, démelo, ¿sí? O sea, él desafiaba lo que Dios ya le había confesado. No teman, no desmayen. Entonces, al igual, o sea, nosotros tenemos esa actitud. ¿O qué camino cogemos? ¿Vamos a Dios? ¿O nos llenamos o acudimos a otras personas para que sean ellas las que nos ayuden a salir de ahí? ¿O tomamos actitudes como las que yo le decía de confianza? ¿O qué medio buscamos para salir de esa circunstancia? Porque solo hay uno, solo hay un camino, solo hay un medio. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y de dónde viene nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay.
Entonces, como para qué tomar otros caminos, otras sendas solamente, ¿cierto? Entonces, que nuestra vida esté expuesta a eso. ¿Cuál ha sido mi actitud y cuál ha sido el resultado? Amén. Otra cosa que aprendemos ahí, que está en el versículo 11 al 14, el Salmo nos enseña uno de los secretos. Esto es tremendo, mire, si nosotros en verdad meditáramos y nos agarráramos de la palabra, o sea, nuestras vidas serían muy diferentes, las de nuestros hogares, la de nuestro entorno, nuestra sociedad. Y ahí dice en el Salmo, en el 11, en el versículo 11 al 14 dice, venid hijos y oídme. Estoy leyendo la Valera, y dice, el temor de Jehová os enseñaré. Mire, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y aquí empieza la lección. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, es una de las enseñanzas más claras, más poderosas, más útiles y más prácticas que deberíamos de tener a nuestra mano. Nuestra boca, nuestra lengua. No hablemos mal ni de nosotros mismos, ni de nuestro prójimo, ni de nuestra familia, es que ni de nuestro enemigo o aquel que nos ha hecho daño. No hablemos mal, podemos hacerlo, necesitamos hacernos ese propósito, que de nuestra boca no salga nada malo para con nadie. No juzguemos, no critiquemos, ni siquiera nos pongamos la sotana de que tenemos autoridad para dar un consejo e enseñar a otros. No, si queremos ayudar a otros, mire, aquí está la palabra. Y eso nos guardará de tomar actitudes que a veces nos ponemos esas vestiduras de arrogancia y de autoridad que no tenemos para dar consejo a otro, juzgándolo, criticándolo. Para nada. Ese es uno de los secretos más grandes para que nosotros tengamos una vida de paz. Léalo usted conmigo, ahí está. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños, a la mentira. ¿Sí? O sea, no solamente digamos, no, o sea, lo que yo digo es verdad. Y eso es suficiente para que se la diga como quiera, a la hora que quiera, quien quiera, dañando a quien sea. No. Antes de decir que hablemos verdad, dice que no hablemos mal. Y dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Y cómo cierra ese versículo? Dice, busca la paz y síguela. Amén. Entonces el guardar nuestra lengua del mal y de hablar engaño, o sea, la mentira, nos permitirá buscar y hallar, o sea, hallar esa paz que solamente Dios da. Esa paz que no se compra, esa paz que no se negocia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ahí el Señor nos habla de que nosotros seamos de esos pacificadores. Nosotros hemos ido a ser agentes de paz y jamás lo lograremos juzgando, criticando, hablando mal, señalando y sojuzgando a los demás. Así los veamos, o sea, antes, como dice la palabra, miremos la paja, digo la viga que está en nuestro ojo, antes de querer sacar la paja que está en el ojo ajeno. Amén. Eso generará en nosotros entornos de paz. Y cuando hay tiempos, lugares, circunstancias de paz, pues eso quiere decir que no hay guerras, no hay enemistades, no hay rivalidades. ¿Ustedes saben en dónde es que se pierden las mayores riquezas de una nación? En la guerra, empezando por las vidas humanas. Entonces, pero llevémoslo a un círculo más pequeño, en donde es que se pierden los grandes tesoros en el interior de una casa, con las contiendas, con las disensiones, con las guerras. Yo soy así, a mí me hicieron así, yo no cambio, ¿sí?
esto es mi justicia, esta es mi verdad, sin pensar en la condición o cómo dañamos a otros, a quienes decimos amar. Entonces esas guerras en el interior de nuestros hogares no están hablando de que nosotros seamos gestores de paz. Y el Señor nos llamó fue a eso, a ser conciliadores y gestores de paz. Amén. Agentes de paz. El versículo 15 al 18 nos recuerda, porque es que yo sé que usted lo sabe, que los ojos de Dios nos ven todo el tiempo. O sea, no hay lugar, no hay condición, no hay circunstancia que nos podamos esconder de Él. O sea que no nos engañemos. La palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y por eso, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. O sea, no nos engañemos. Del 19 al 22 nos enseña este salmo, es que eso es con lo que yo quiero que ustedes se vayan, o sea, al cerrar esta reflexión, y es que Dios es fiel y justo. Ninguno que nos refugiemos en Él, que confiemos en Él, seremos condenados. Ninguno. Los que confiamos en Él, dice ahí la palabra, que para nosotros la palabra es verdad, ¿cierto? La palabra es Dios. La palabra es pan de vida. Y ahí dice al cerrar, en el versículo 22, dice, Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Y qué? Y no serán condenados. ¿Quiénes? Cuantos en Él confiamos. Él es fiel y justo. Él hace la diferencia entre quien lo honra, entre quien lo alaba, entre el que confía, o sea, el que le sirve a Él y en quien no. Por lo cual podemos estar seguros y mantener y establecer una vida de adoración, de alabanza, de exaltación a ese Dios, por cuanto jamás seremos abandonados, ni descuidados, ni dejados a expensas de nuestro adversario, el diablo, que está como león rugiente al acecho, está mirando a quién devorar. Y estos tiempos son para ser avisados. Pero ¿qué nos crea ese cerco de protección? Nuestra alabanza, que la hacemos porque lo amamos, porque confiamos y dependemos de Él, sin importar la circunstancia que vivamos. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú que conoces nuestra necesidad en todo tiempo, Señor Dios, tú te suples, Señor, de todo cuanto necesitamos. Y si hay algo que necesitamos, Padre, es aprender a confiar y a depender de ti, Señor, por lo cual buscamos, Señor, de ti, buscamos tu presencia, buscamos conocerte cada vez más, Señor, meditamos en tu palabra, Padre precioso, reconocemos nuestras debilidades, Señor Dios, pero también, Señor, confiamos que para quien te busca, Señor Dios, te halla, Padre, cuando te buscamos de todo corazón, cuando te buscamos con corazones humildes, reconociendo, Señor, que apartados de ti, nada podemos hacer, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos recuerdas, Señor, que tú eres fiel y que tú eres justo, Padre. Y decidimos, Señor, que nuestras vidas sean vidas de adoración, de alabanza para ti, al eterno, al soberano, al justo, al fiel, al todopoderoso, al santo, al invencible, a nuestro Dios. Jehová es tu nombre, Jesucristo nuestro Redentor y Salvador, reconciliador y restaurador. Y tú, dulce Espíritu Santo, que es el que nos das el entendimiento como en esta mañana, pero también la fortaleza y la fuerza para continuar nuestra vida revestidos de ese gozo, de esa esperanza, Señor, de saber que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros y estarás con nosotros
todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Amén. Bueno, bendecido día para quienes están en este lugar, a quienes nos ven por el Face, que este tiempo haya sido de bendición, pero mayor es el que tiene, el que trae, lo que viene, ¿cierto? Porque cosas grandes y maravillosas tiene el Padre para quienes lo amamos y confiamos en Él. Amén. Bienvenido, pastor. Gracias, pastora. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Bueno, yo quiero, como es nuestra costumbre, pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Yo sé que hemos estado orando, que la palabra ha sido hermosa para la edificación de nuestras vidas, pero siempre Dios obra de acuerdo a tu disposición. Él nunca va a obrar contrario a lo que tú quieres, porque Él es todo un caballero, Él va a respetar tus decisiones. Y por eso es tan importante, y por eso el mismo David decía, adora a Jehová, oh alma mía. La carne no está dispuesta a adorar a Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, nosotros tenemos que ordenarle a este cuerpecito, como lo está haciendo usted ahorita, sueño, te vas de mí, no me voy a dormir, este calor no me va a vencer ni me va a distraer, voy a estar en la presencia de mi Señor, tengo una cita con Él y por eso quiero que Él me hable. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque tu palabra es enriquecedora para todo aquel que la busca. Tu palabra son los tesoros más grandes que el hombre puede recibir y en esta mañana queremos pedirte que hables a nuestras vidas. Señor, permite que mi ser, espíritu, alma y cuerpo se dispongan para ti y que de la manera en que tú quieres obrar, Señor, tú lo hagas porque hoy rendimos nuestra voluntad para hacer la tuya, Señor. Por favor, glorifícate y despierta mi espíritu adormecido. Avívame en medio de estos tiempos, Señor. Seas tú mi estandarte, Señor. Seas tú la luz que alumbra mi camino. Sea tu palabra, Señor, en medio de mis labios, Señor, proclamándose de día y de noche, Padre Santo. Que a través de tu palabra te podamos conocer y al conocerte, amarte como tú nos amas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una palabra que el Señor quiere hoy compartirnos, darnos de sus tesoros, y es que podamos reconocer la grandeza de Dios. Uno de los grandes problemas de la humanidad que se manifiesta desde el principio y que se sigue manifestando y que no ha podido resolverse es a causa de la dualidad que nosotros vivimos. ¿Y en qué consiste esa dualidad? Por un lado, reconocer que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios es una de las cosas, ¿cierto? Pero teniendo claro de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, dentro de nosotros no está el buscar a Dios, no está ese anhelo. Somos hechos a imagen y semejanza de Él, pero no sería lo obvio que nosotros anheláramos buscar a ese Dios, pero no se da. Y es porque en medio de nuestro corazón hay una rebelión, existe esa contraparte que nos lleva a no aceptar al Dios soberano. O sea, si aceptamos a Dios. ¿Por qué? Por la condición de nosotros, el ser humano necesita tener un Dios, un ser superior. Pero cuando nos hablan de que a ese Dios tenemos que someternos, que Él es soberano y que yo debo de someterme en obediencia, entonces eso empieza a generar en mi vida
una contradicción. Yo creo en Dios a mi manera. Yo quiero y creo que la palabra de Dios, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas. O sea, siempre queremos anteponer algo. Y eso no es de ahora, eso siempre ha sido así en el ser humano. Ahora, esta actitud lleva a la gente más a ser religiosa y menos espiritual. Y hace 2000 años, Pablo, el apóstol, el mismo Saulo, estando en Atenas, ¿sí?, la cuna de la ciencia, la filosofía, la religiosidad, mejor dicho, hablar de Atenas en ese entonces era hablar de la capital más desarrollada de toda la humanidad. O sea, piensen ustedes ahorita, no sé, antes era Estados Unidos como la gran potencia, ahora podemos estar hablando de la Unión Europea o la misma China, que están avanzando en esa tecnología, que hacen lo que sea, copian lo que sean, mejor dicho. En ese entonces, Atenas era eso para la historia. Entonces, dice que Pablo empieza a dar un discurso allí, en el Areópago, y dice lo siguiente. Vaya al libro de Hechos, capítulo 17. A ese lugar también se le llamaba, los griegos lo llamaban la colina de Ares y los romanos la llamaban la colina de Marte. ¿Sí? Era un lugar de bastante reconocimiento. Y entonces, esto estaba situado en el Partenón, en la Acrópolis. ¿Sí? ¿Alguna vez jugó Tío Rico? Y entonces uno quería comprar Partenón porque era una de las propiedades más costosas del Tío Rico. ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí llegó a jugar? ¿No? ¿No llegó a jugar Tío Rico? Pues no se acuerda del Partenón, que son las columnas que se ven así todas. Un día esto los invito a jugar Tío Rico. Y entonces resulta que en este pasaje nos ubicamos en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante, y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, tenían muchos, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Aquel que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué? ¿Qué era lo que tenían los atenienses? Que eran muy, ¿qué? Religiosos, pero además eran ignorantes de la verdad, ¿sí? Y entonces dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Amén. Yo quiero que pare ahí y que
entendamos que lo primero que Dios confronta a través de Pablo a esa gente tan ilustrada, a esa gente tan llena de sapiencia y conocimiento de ciencia. Hoy tendríamos que incluirle tecnología, ¿sí? Gente muy avisada. Entonces vemos acá cómo en medio de este momento Pablo coge y levanta su voz y saca a relucir la religiosidad de los atenienses, pero también les confronta con su ignorancia, pues no conocen a Dios. Por eso ellos hacen un altar a un Dios que no conocen. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer a Dios? ¿Qué es lo primero que Pablo les dice? Oiga, Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿A dónde los traslada Pablo? ¿A dónde los quiere llevar? A que miren la creación. Él dice, levanten sus ojos. ¿Sí ve esa inmensidad? Ese Dios es el que yo conozco y se los quiero presentar. Porque ustedes en su religiosidad no conocen a Dios. Ustedes ignoran lo importante de quién es Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer a Dios? Porque yo no puedo decir que amo a Dios si no lo conozco. ¿Cómo puedo enamorarme de un Dios? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que no conozco? ¿Cómo puedo ser sana si ni siquiera creo que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo puedo pretender decir que Dios puede salvar a mi familia, sacar a mis hijos de la adversidad, si no creo que Dios es grande y maravilloso, creador de los cielos y de la tierra? Sí, como los atenienses en su religiosidad hacían era estatuas y templos, y llegaban y hacían construcciones, pero a la postre no lo conocían. Hacían imágenes de Júpiter, porque claro, había todo un revuelto de conceptos y religiones. Ya habían pasado varios imperios y cada imperio dejaba su granito de arena y su dios ahí. Y entonces lo que hacían era cambiar de nombres. Y hoy estaríamos con muchos más nombres de lo que los atenienses tenían. ¿Sí? Y entonces, la importancia de conocer a Dios es que tenemos que llevar a dimensionar para establecer dentro de nosotros que Dios sí es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto nos ayuda hoy la tecnología para reconocer la grandeza de ese Dios? Antes, los atenienses miraban y veían las nubes y veían lo azul y por las noches veían las estrellas. Hoy nosotros nos podemos acercar a través de telescopios súper electrónicos y no sé qué cantidad de cosas de tecnología, podemos ver la grandeza de esos cielos. Podemos determinar que nuestra Vía Láctea es tan solamente el dedo meñique de todas las cosas existentes. Y resulta que si la Vía Láctea es tan solo una mínima parte del universo, cuán grande es tu Dios. Cuán maravilloso es ese Dios en el que tú y yo te estoy invitando a que creas. No es cualquier Dios. No es un Dios que en una inundación tengas que echártelo al hombro para que no se dañe. O que en el momento de una explosión tenga que coger cemento y ponerle yeso para poderlo unir. No, es el Dios que hace que la tierra tiemble. Que los truenos son mandados por Él. Que Él determina los movimientos de los volcanes y sus explosiones. Él controla todo eso en este pequeño punto azul del universo. Esa mota. O sea, el otro día veía un documental donde usted ha sacudido la sábana de su colchón por la mañana donde entra el sol y usted sacude y ¡fra! Y se ven una cantidad de partículas. Pues
Una motica de esas es la Tierra, comparativamente, ante el universo. Y en esa motica está todo lo que nosotros vemos. Pero Dios, que es Dios de todo el universo, Él coge y no mira esa galaxia o esa Andrómeda que es tan inmensa, ni esa galaxia que le llaman el ojo de Dios, ni cantidad de cosas. Él coge y pone sus ojos y voltea a mirar esa motica azul, la más insignificante de todas. ¿Y usted sabe por qué lo hace? Porque ahí está lo que Él más ama. En ese puntico azul estás tú y estoy yo. Y Él nos ama. ¿Por qué? No lo sé. Como decía la pastora, a nosotros vino y nosotros lo que hicimos fue vituperarlo, rechazarlo, negarlo, decirle, tú no eres Dios, tú no eres el Hijo de Dios, crucifíquenlo. Pastor, yo no estuve en ese tiempo, pero así lo seguimos haciendo. Cuando dices, no, pero es que yo no creo, tampoco, pues yo sí creo que hay un Dios, pero tampoco exageremos. Si tú no exageras teniendo un Dios tan grande como tienes, entonces no sabes qué es exageración. Tú le puedes atribuir a tu Dios las cosas más maravillosas sin tener temor de que vayas a ser avergonzado. Porque Él es Dios, grande, maravilloso, poderoso, que te ama. Que en su inmensidad de la creación, dice la palabra, que las estrellas, las galaxias son las cortinas de su habitación. Hágame el favor, que toda su creación Él la sustenta. Yo no sé si haya más vidas. Según la palabra, nosotros somos su creación perfecta. Que haya hecho otras cosas, yo no lo sé. Pero a todo lo que existe, Él le da vida. Y Él lo sostiene. Y quiere buscar en nosotros una reacción positiva para que en medio de esa relación, todos y cada uno de nosotros podamos vivir en plenitud. Como dice la palabra, no en la plenitud que nosotros pensemos, sino en la plenitud que Él sabe que nos conviene. Y entonces vemos que aún después de 2000 años, el Señor usa a Pablo para confrontarnos, para decirnos, dejen la religiosidad, conózcanme, sean espirituales, no se pongan límites. Con su lengua ustedes limitan y coartan todo lo que yo les quiero dar. Cuando yo digo que es posible, ustedes dicen, es que es imposible. Cuando yo quiero decirles que hay vida, ustedes dicen, me morí. Cuando Dios dice abundancia, es que estamos mal. Mire, la gente se queja con tal de que no le vayan a pedir prestado. ¿Y cómo está? Oiga, hermano, es que si le digo que voy muy bien, de pronto me dispara. Entonces más bien le digo que más o menos. Así es la gente. Pero lo más triste es que así sean los hijos de Dios. Se nos olvida que es mayor bendición dar que recibir. Pero eso nace en el corazón y se proclama con los labios. Y entonces vemos a un Dios que quiere darte, ¿sabes? Mira, cuando hablo de esto a la iglesia, yo a veces digo, esta gente me va a creer que estoy loco. Pero sí, yo estoy loco por mi Cristo. Y no le pongo límites al poder de Dios. Y estoy cada vez más convencido que este tiempo en este plano natural es el tiempo en que Dios nos está preparando y quiere prepararnos para ir a reinar juntamente con Él en toda su creación.
Ese es el objetivo de Dios para con la humanidad. ¿Y la humanidad qué hace? Abrazarse a este, me van a disculpar la frase, a este pinche mundo. Cuando tres cosas enseñó Jesús. Dijo, primero, porque no tuvo cosa alguna a qué aferrarse. ¿Cuál es la primera enseñanza? Hay que estar aferrándose de lo que no es suyo. A este mundo vino sin nada y de este mundo se irá sin nada. Así que deje de ser aferretas. Dios quiere llevarnos al reino de los cielos y nosotros queremos quedarnos acá. Qué triste. Lo segundo que le enseñó, a ser obedientes hasta qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Segunda enseñanza. Primera, no sea aferrado. Segunda, obedezca. Y la tercera que él te enseñó y nos enseñó a todos fue a creer en su palabra. ¿A qué? Creer en su palabra. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo no he venido a hablar de mí, yo he venido a hablar de mi Padre. Todo lo que mi Padre me dice que hable, eso mismo yo digo. Si yo aprendo esas tres cosas, entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, no me aferro. Mire, todo esto es pasajero. ¿Qué tiene? ¿Está haciendo empresas? ¡Qué bien! Pero no se agarre de eso. No cambie su primogenitura por un plato de lentejas. Sí está bien. ¿Quiere hacer riquezas? ¿Para qué quiere riquezas? ¿Para glorificar el nombre de Dios? ¿O para qué? ¿Para que lo admiren a usted? ¿Para favorecer al más necesitado? O sea, tengan una correcta motivación. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué tiene que tener? Una correcta motivación. Es una correcta motivación. No se vaya a dejar robar esta palabra por un vaso de agua. No se la vaya a dejar quitar. Ahora, cuando usted llega y aprende que Cristo, el Hijo de Dios, te vino a enseñar tres cosas fundamentales para que tú seas acepto y apto para el reino, porque lo que Dios busca es gente apta y acepta para el reino, no gente buena persona. Las buenas personas bien son para este mundo si su actitud nace de un corazón rendido a Cristo. De lo contrario, irán para el infierno, con todo y buenas personas que puedan ser. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? O sea, ¿sí está comprendiendo esto? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por creer y rendir su vida a Cristo. Para que usted abrace sobre todo lo que Dios le ofrece su salvación y su vida eterna. Si usted no ama la salvación y la vida eterna, usted no ama a Cristo. Y si usted no ama a Cristo, usted no verá a Dios. Porque nadie irá al Padre si no es a través de Cristo. ¿Estamos quedando claros? Esto es importantísimo. Ahora, estas son buenas noticias. El problema es si los ignoro. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Traerles a los atenienses la verdad, confrontarlos y decirles, ustedes están siendo religiosos, pero yo vengo a presentarles ese Dios que ustedes no conocen. Y yo lo que quiero hablarles es de eso, que su Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y que en esa inmensidad de su creación, a Él le plació mirarlo a usted con amor, a la humanidad con amor. Pero que en su omnisciencia, Él lo sabe todo. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí y llenas mi vida
de una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, es tu fidelidad, Señor. Dios nos conoce tal cual. Mire, Él nos conoce desde que nos levantamos. Nos conoce la cara fea, la actitud fea. Él conoce tus malos pensamientos. Ay, pastor, yo no te... Ay, no me venga con ese cuento. ¡Sí los tiene! No me trame. Ante la santidad, porque recuerde esto, Dios es santo, santo, santo. Ahora dígame, ¿usted no tiene actitudes feas delante de la santidad de Dios? Por favor. Todos. Y con todo y eso Dios nos mira con amor. Lleno de oportunidades. Él nos dice, fallaste, yo lo sé. ¿Recuerdan a Caín? Cuando mató a Abel. ¿Por qué Dios lo llama sabiendo que ya había matado a su hermano? ¿Y por qué le pregunta? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Él sabía o no sabía? Sí, ya sabía que había matado a su hermano. ¿Y por qué le dice, Caín, dónde está Abel? Le estaba dando una oportunidad. Dime, a ver, habla, abre tu boca y dime que mataste a tu hermano y yo te perdono. Dímelo, confiésalo. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Todo lo sabe de nosotros. Nosotros podemos pasar por muy buenas papas delante de los demás. Pero Dios, que conoce lo más íntimo de nuestro ser, nos sigue dando oportunidad. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Porque Él quiere tenernos a su lado. Entonces, si yo conozco la grandeza de Dios, el poder de Dios, su soberanía, porque aparte de que Él es omnisciente, Él es soberano. Quiere decir que todo está bajo su control. Si yo conozco eso de Dios, de mi Dios, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué te vas a preocupar, Marinita? ¿Qué podría trasnocharme? ¿Por qué el Salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? ¿Por qué? Porque Él sabe quién es Dios. Por eso tú y yo necesitamos saber quién es nuestro Dios, para que puedas descansar en Él en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, en el momento de la enfermedad, en el momento, en el lecho de la muerte. Usted puede decir, Señor, gracias por venir por mí. Y no, ay, no, ay, cójame, que no quiero irme, ay. Y todo el mundo, ay, que se va a morir, ay, Dios mío, que no se vaya, no se vaya. Déjelo descansar, hombre. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia. Y él no lo decía por decirlo. Ya había estado pasando 3 veces por el látigo romano, ya lo habían dejado medio muerto. Y él decía, esta vez sí me vas a llevar, Señor. Llévame, por favor, llévame. Y él no, espérese que le falta una. ¿Sí? Pero Pablo anhelaba estar con su Señor. Por eso, ¿tú en tu corazón anhelas estar con Dios? A ver, seamos sincerotes acá. O está pidiéndole, mire, ¿por qué la iglesia no clama y le dice, Señor, ven pronto, Jesús? ¿Por qué? Sino, los jóvenes dicen, ay, sí, los que creen dicen, Señor, demórate un poquito más.
¿Sí? Los que creen. Los que no creen, ¿qué? Nada que ver. Por eso es tan importante que conozcamos a nuestro Dios. Y yo quiero que usted, mire, ¿por qué el Señor nos está preparando para esto? Porque los tiempos son difíciles y se van a poner peor. Y si tú no tienes bien afianzada tu fe en el Dios de los cielos y de la tierra, tú te vas a escurrir, tú vas a escurrir el bulto, tú vas a negar a Dios. En el momento de la prueba, se va a apartar de su camino. Porque ese es el ser humano. ¿Sabe cuál es lo que trae más temor a las personas? La duda. ¿Y de qué viene la duda? De la falta de conocimiento. ¿Por qué nos daba temor cuando decían en el colegio, quiz de álgebra? ¡Ay, álgebra! No, álgebra no. ¿Por qué? Porque era lo que menos nos entraba. No sabíamos. Y no estudiábamos para variar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, claro, ese era el terror. Pero cuando nosotros conocemos, eso nos da certeza, nos da seguridad. Nos lleva a ir de victoria en victoria. No hay temor alguno. ¿Qué es lo primero que hace el amor de Dios sobre el ser humano? Dice la palabra, echa fuera todo temor. Tercera de Juan. ¿Sí? Eso dice. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. El hombre por sí mismo es un ser temeroso. ¿Por qué cree que desde niños prendemos la luz y no queremos que se apague? Que nos da carracacá, nos da miedo. ¿Pero por qué? Porque no conocemos el Dios que tenemos. Si supiéramos que cuando niños, en medio de la oscuridad, estaba el ángel del Señor con nosotros mirando igual. Usted estaba, y el Señor, ¿qué miras, hijo? No nos dábamos por enterado que Él estaba con nosotros, guardándonos, protegiéndonos. Mira lo que dice Job, hablando de las grandezas del Señor. En el libro de Job, desde el capítulo 38, pero no se preocupe que no los vamos a leer, del 38 del 38 al 41, ¿sí? Todos estos capítulos está el Señor confrontando a Job, diciéndole más o menos así. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Saben de dónde viene la sabiduría y la inteligencia? ¿Qué dice la palabra? Que la sabiduría es el temor al Señor. Y la inteligencia, el conocimiento del Altísimo. Entonces, por eso el Señor trata a Job como un burro. Le dice, ahora déjame ver tu inteligencia, dímelo. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Hablando de la tierra. No le está hablando de lo externo. Está hablando de la tierra. Luego le dice en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró
compuertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno. Y ahí, de ahí, usted puede leer todo lo que Dios le está diciendo a Job. Y cuando empieza en el capítulo 42, del 1 al 6, viene la respuesta de Job. Y le dice lo siguiente. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Yo conozco que qué? Todo. Usted tiene un Dios que todo lo puede. ¿Se ha escuchado? Tengo un Dios poderoso en los cielos, y al Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Cante, haga. Sin pena, sin vergüenza. ¿Sí? Ahora, le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, ¿y qué? Y tú me enseñarás. ¿Qué hablaba el Salmo 34? La necesidad de permitir que Dios nos enseñe. Y luego le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si no conocemos a nuestro Dios, vamos a estar como Job. Ustedes recuerdan que Job, en el primer capítulo dice que Job era un hombre muy, pero muy especial ante los ojos de Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué enseña el libro de Job? Job aparentemente era un hombre recto delante de los ojos de Dios, pero tenía un problema gravísimo. Y es que él nunca fue de influencia para su familia. Los hijos de Job murieron. ¿Por qué? Por estar en francachelas y comilonas. Su papá era muy temeroso de Dios, pero era una alcahueta, porque a cambio de ponerlos a orar, él iba y oraba. Y a cambio de ponerlos a ayunar, él ayunaba. Y a cambio de decirles, oiga, vengan, diezmen al Señor, él cogía y sacaba de su bolsillo y diezmaba y ofrendaba por ellos, pero no les enseñó los principios. Y con todo eso le tocó vivir 41 capítulos de sufrimiento por no conocer a Dios. Porque la palabra dice que el mayor pecado de la humanidad es no conocer a Dios. Por eso dice la palabra que cuando viene el Espíritu Santo a una persona, Él nos enseña, ¿qué? Justicia, nos enseña, nos confronta con pecado, justicia y juicio. Y dice, pecado por cuanto no me conocieron. El hombre y la persona que conoce a Dios se rinde a Dios. Por eso esa discusión de que pierdo la salvación o no la pierdo. Si la perdió, nunca la tuvo. Punto. Si se condenó, nunca fue salvo. Es eso. Conocer a Dios. Y mire lo que dice el versículo 30 y 31. No. De Hechos. Volvamos al libro de Hechos. Sí, Hechos 17, versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Cierto? Entonces, Él está llamando al arrepentimiento a causa de la ignorancia de quién es Dios y de la obra redentora de Cristo. Cuando usted lee Salmo 8, 3 al 6, dice la palabra que David reconoce la grandeza de Dios.
Porque el principio de una fe verdadera radica en conocer la grandeza de Dios, su amor, su omnisciencia y su soberanía. Y como a pesar de los ínfimos e insignificantes que somos, Dios antepone a toda su obra la vida del ser humano. Dios coge y nos llama, siendo, dice la palabra que nosotros, dice, perdón que les busques, cuando el Señor nos dice que ¿qué es el hombre? Para que tenga memoria de nosotros. ¿Quiénes somos? Y el Salmo 8 dice así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¡Qué tremendo! Si esto no te habla del amor de Dios y del lugar que te pone, dice que nos hizo un poquito menos que los ángeles. Pero nos dio algo que los ángeles no pueden hacer. ¿Qué es lo que no pueden hacer los ángeles que nosotros sí podemos hacer? No. Predicar el evangelio. Él encerró el misterio de la salvación en el evangelio y nos entregó y nos dijo, mire, les entrego ese poder. Y los ángeles no pueden predicar la palabra. ¿Ustedes se imaginan los ángeles predicando la palabra? Ahí sí se convierten, son todos de una, con la espada de fuego aquí en la mano. Entonces, ¿quién es el que va a recibir a Cristo? ¿Sí? Pero por eso creo que seguramente el Señor no lo dejó así. Por gracia y misericordia. Y para que le pudiésemos demostrar un verdadero amor y rendición a Él. Y si en esta mañana tú has podido recibir esta palabra para conocer a tu Dios y amarlo, creerle, obedecerle, entonces valió la pena la soleada, la acalorada, valió la pena. Confía en Él y Él hará. Amén. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu preciosa palabra, porque nos permites conocer la grandeza que tú eres. Gracias, Señor, por manifestarte. Gracias, Dios, porque siendo tú el creador de el vasto universo, Dios, tú volteas tu mirada para mirar esa pequeña mota azul llamada tierra. Y mirar a estos 8,000 millones de personas, Dios, con amor eterno, Señor. No te distrajo nada más. No te distrajo la maravilla y la grandeza de todo el resto de tu creación. Porque expresaste tu amor para con los hombres, haciéndonos a tu imagen y semejanza, Señor. Colocaste tal amor sobre nosotros que no escatimaste entregar a tu único Hijo, a tu Hijo Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición del pecado, haciéndose por nosotros maldición. Dios, cuán grande y maravilloso eres tú.
que al revelarte colocas a nuestras manos, Señor, poder y autoridad por ti delegadas, para que nos enseñoreemos sobre esta tierra, pero también para que hagamos camino, Señor, hacia ti a través de tu Hijo Jesucristo, para hallar la salvación y la vida eterna, para vivir y morar en esas moradas celestiales que tú has preparado para todos los que en ti creemos. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque conociendo la grandeza que tú eres, Señor, no tendremos temor alguno de nada de lo que pueda suceder en este plano, porque el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, porque no hay nada imposible para ti, porque mi vida, la vida de mi cónyuge, la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis yernos, de mis nueras, de mis generaciones, aún de la iglesia, todos estamos en tus manos y nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Gracias te damos por ese amor incondicional que nos has dado. Porque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Tú no esperaste a que fuésemos buenos. Tú pagaste el precio anticipadamente para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque nos muestras tu omnisciencia, tu amor, tu soberanía. Gracias por enseñarnos a ser desprendidos, a no aferrarnos a nada, a ser obedientes y a creer en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Por favor, padres, escribe este mensaje en nuestro corazón para que nunca lo olvidemos. Y para que, como dice tu palabra, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tengamos temor alguno, porque nuestro corazón estará firme, confiado en ti. Que no tendremos temor de malas noticias, que no habrá nada que nos mueva de nuestro lugar, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? ¿Qué nos podrá separar de tu amor, Señor? Ni lo alto ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni ángeles. Nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te exaltamos a lo sumo, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Por convicción, Señor. No por religiosidad, sino por espiritualidad, porque somos seres espirituales. Porque al revelarte tú a nuestras vidas, nos has avivado en el Espíritu, Señor. Y lo que hablamos, lo hablamos en el Espíritu. Y sabemos que tu palabra es verdad. Y que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo quiero en esta mañana invitarles a los que nos siguen por Facebook Live, que sea una semana en la que trabajen para conocer a ese Dios grande y maravilloso que tenemos, para que puedan con confianza rendir sus vidas delante de Él y esperar confiadamente a que Él obre en medio de sus circunstancias. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.